Aquí en Despierta con CDN, y hoy está en el estudio una persona, un amigo muy especial, con Rafael Paz. Vamos a dar los créditos en ese orden, amigo de la casa, amigo del equipo, pero sobre todo miembro de la dirección política del Nacional de la Fuerza del Pueblo y presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Estamos aquí para hablar de los temas que ocupan la palestra pública, los temas que son de importancia, sobre todo a la luz de las opiniones del Partido Fuerza del Pueblo, principal partido opositor de la República Dominicana. Buenos días, Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Federico, Yanesi. Esa es Catherine. Catherine, Nelson. No, Nelson. espérate. Tranquilo. Doña Catherine. Tranquilo. Ah, doña. Doña Catherine. Ay, Dios mío. Eso me suma edad, pero está bien, Rafa. No, es para no, entonces, para que no fuera disonante la última parte. ¿Cuál? Porque Don iba a decir Nelson. Don Nelson. Ah, ok. Estaba buscando hacer el tránsito. Entonces estaba tratando de hacer la transición, Bien, el barrido ahí. Aquí Porque después me iban a No estamos de acusar. mayor a menores. ¿Eh? No te lleves de eso, que aquí no estamos Rafael, de mayor a menor. Gracias por estar aquí el día de hoy. Los ánimos, digamos, están caldeados, sobre todo después de la resaca de la fallida reforma fiscal que intentó impulsar el gobierno y la promulgación de la Constitución de la República el pasado domingo. A rasgos generales, cómo el partido Fuerza del Pueblo y cómo tú, como dirigente principal de ese partido también, observas el panorama político en la República Dominicana en esta semana. Bueno, yo creo que es evidente que hay un gobierno que al parecer no tiene una ruta crítica en la agenda de lo que es su segundo mandato y se han producido una serie de entuertos en lo que parecía ser el orden de sus prioridades. La población mira esto con desasosiego, primero un intento de reforma fiscal, que luego tuvo que ser retirado, luego una designación extraña de un funcionario que es titular de un área neurálgica del gobierno, en otra que se supone que debe tener un rol fundamental en este momento, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y la renuncia posterior de este funcionario que fue designado contra una recomendación de la propia Consultoría del Poder Ejecutivo y algo que había anunciado el gobierno, que es el Plan Meta, una iniciativa que fue aprobada mediante decreto 337-24, que se supone que debe liderar el proceso de articulación de una agenda para duplicar el PIB de aquí al 2035. De eso el país no sabe absolutamente nada. Tenemos una reforma laboral sometida al Congreso Nacional con el empresariado diciendo que todavía no ha sido lo suficientemente consensuada para ser debatida y es como si el gobierno no supiera hacia dónde se dirige. Ayer veíamos al ministro Paliza saliendo del 44 Consejo de Gobierno sin respuestas claras a la República Dominicana. ¿Cuál será el futuro de la administración sin la reforma fiscal? La respuesta fue un compás de espera. Próximamente anunciaremos cuáles serán las medidas que se tomarán, pero algo se hará. Eso fue, en resumen, el asunto. Y decía, y quiero volver sobre el tema de alianzas público-privadas, al caerse el proyecto de reforma fiscal, las alianzas público-privadas son las herramientas que utiliza el gobierno para captar capitales privados que le permitan desarrollar obras de bien social ante la falta de recursos fiscales. Se supone que esta debería ser un área altamente priorizada para poder obtener parte por esa vía de lo que no podían lograr a través de la recaudación de impuestos nuevos. Entonces, al ver este tropezón del gobierno, es como que no arrancan. Entonces la gente, entre un poco de frustración, de protesta y de, vamos a decir, desorientación, ve a la administración que está en un vaivén. Y esto no solamente se ve en el país, se está viendo fuera allá. Vimos la reacción de los bonos de la República Dominicana en los mercados internacionales ante el retiro forzoso del proyecto de reforma fiscal. Entonces, hoy se habla de que hay otro proyecto de reforma fiscal que se puede estar tratando de someter por una vía alternativa. Así están las cosas en este momento. Rafa, sin embargo, parecería que hay más oposición de la sociedad en sentido general que de los propios partidos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana ha concluido su congreso, ya le falta el cierre, el acto de clausura formal, pero ya escogió nuevas autoridades. Y la Fuerza del Pueblo está como a paso de tortugas en ese proceso y hemos escuchado
algunas quejas de dirigentes que dicen que extender el proceso de renovación de autoridades o de escogencia, porque todavía eso es provisional, la autoridad que existe, hasta junio del próximo año, parecería un plazo muy amplio. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el desarrollo del Congreso de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que los partidos tienen que aprender a moverse en dos tiempos. Primero, no pueden desatender el tema principal, que son las necesidades de la población y la agenda nacional. Hemos visto de parte del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, fundamentalmente, una acción bastante consistente. También ayudaría mucho si la población, si los medios de comunicación, si la opinión pública, al entender el desbalance que hay en los números congresuales, porque es una realidad, el pueblo votó en las pasadas elecciones y le dio una mayoría suficiente al gobierno para pasar cualquier reforma sin que la oposición pueda, a través de votaciones, ser efectiva. Yo creo que de lo que se trata es de que las voces que tenemos una visión crítica del modelo actual también reciban el nivel de atención y apoyo de los medios de comunicación, y aprovecho el espacio para hacer ese llamado. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo, sí debe avanzar en la realización de su Congreso. Es importante porque, digamos, es el proceso de consolidación de una institución que nació en el fragor de la lucha electoral, primero en el año 2020 y luego de cara al 2024, pero ahora tiene que revisarse, modernizarse, renovarse y fortalecerse. El PRM se renovó en el periodo, digamos, 2016-2020. El PLD acaba de realizar un proceso importante de renovación. Ya le viene tocando a la Fuerza del Pueblo renovar sus estructuras, renovar su oferta y marcar una visión de futuro clara, agresiva, positiva, y que haga ver arcaico al Partido Revolucionario Moderno. Ese debe ser el objetivo central de este Congreso. Nosotros estaremos participando de manera activa, sobre todo en la segunda fase, que es la parte ya electoral del Congreso. Pero tú no piensas que va muy lento, que debería quizás acelerarse un poco más y concluir esa etapa. Yo creo que hay que ponerle un turbo, Las circunstancias demandan algún nivel de celeridad, Hay quienes piensan que el tiempo nos favorece, pero yo soy de los que considera que al que madruga Dios lo ayuda. Rafa, acabamos de pasar por un proceso de propuesta de reforma fiscal que fue, en este caso, echado atrás. Tú mencionabas eso al inicio de tu intervención, como ayer el gobierno, después de un Consejo de Ministros, no advierte sobre la posibilidad, al menos inmediata, de un plan B. Me gustaría conocer cuál es la perspectiva que se ha evaluado en la Fuerza del Pueblo para presentar de alguna manera, y si se va a presentar de alguna manera, alguna suerte de alternativa a esa propuesta de reforma fiscal que se presentó. Yo sé que los partidos opositores han dicho que se debe avanzar en un diálogo, que no se les consultó, etcétera. ¿Cuál es la propuesta en materia fiscal de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que nosotros hemos sido claros en torno al dispendio de la administración pública y al crecimiento excesivo de la administración pública. El gesto del presidente de ofrecer un recorte de algunas instituciones no echa hacia atrás una tendencia que ha evidenciado la República Dominicana. Nosotros hemos estado creando 2 instituciones por año promedio desde la fundación de la República. Desde el año 92, donde se hicieron las últimas grandes reformas estructurales, se han creado más de 60 instituciones en la República Dominicana. Si el presidente y el gobierno quieren tener credibilidad alrededor de, vamos a decir, un ajuste de la estructura del Estado, no debería estar planteando la fusión o eliminación de 5 o 6 instituciones. Debería estar planteando una reforma real de la administración pública que haga más compacto el gobierno y que permita dirigir más recursos a temas esenciales. Lo otro es corregir problemas que ha generado esta administración. Cuando el gobierno de Abinader llegó a tomar las riendas del país, las pérdidas en el sector eléctrico era de 27%, el subsidio eléctrico era de apenas 600, 700 millones de dólares. Ahora estamos en un 41, 42 y el subsidio eléctrico está rondando los 1.300, 1.400 millones de dólares. Eso es un chorro de fondos de la administración pública que deberían ir a servicios sociales básicos como la educación o como la salud para poder avanzar. Entonces, el gobierno también tiene una cantidad enorme. Tomó un programa que lanzó el gobierno anterior, que dirigimos nosotros,
que es RD más simple, lo convirtió en burocracia cero y se lo entregó al... a quien yo denomino como la mata de la burocracia en la administración pública, que es el Ministerio de Administración Pública, que no debería ser un ministerio, debería ser un instituto. Y ese ministerio ha tomado ese plan y lo ha metido, no sé si entre sus últimas prioridades, y esa visión de reducir sistemáticamente el papeleo en la República Dominicana se ha quedado de lado. Recuerden que nosotros logramos reducir a 35 días el tiempo de emisión de permisos sanitarios, la reducción significativa en la emisión de las compañías, en el tiempo de constitución de compañías, y una reducción de 2 años a 35 días los registros sanitarios y a 45 días las licencias de construcción. Dejamos pendiente un proyecto de ley en el Congreso para que los ayuntamientos emitieran los permisos de uso de suelo en 15 días. Eso se quedó pendiente. Entonces, la administración tiene que avanzar en reducir la burocracia y, además de todo, en dedicar fondos a lo que se necesita y resolver el problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Rafa, yo quiero volver a algo que mencionaste y utilizaste la palabra credibilidad. Hablas de 60 instituciones creadas desde el año 92 hasta la fecha. Del año 92 hasta la fecha estamos hablando de casi 30 años. De esos 30, el PRM solo ha gobernado 4. Entonces la pregunta es si la Fuerza del Pueblo tiene la voluntad de romper con ese esquema de creación de instituciones que engordan la nómina pública, porque ha sido la Fuerza del Pueblo, que no ha gobernado, pero que antes estaban en el PLD, los que llevaron adelante ese tipo de políticas. Para que haya credibilidad tiene que haber una intención real de decir, nosotros vamos a romper con eso y vamos a comprometernos con romper con eso. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que sí te puedo decir es que si la contabilidad es hacia atrás, el PRM lleva 8 años en el gobierno porque son los mismos que gobernaron en el 2000-2004. Es los mismos núcleos políticos de nueva generación, por decirlo de alguna manera, o con algunas caras de nueva generación. Y esa tendencia evidentemente tiene que ser revertida en la República Dominicana. Nosotros no aguantamos continuar con un estado macrocefálico. La Fuerza del Pueblo está en su Congreso en este momento. Ese es uno de los temas que hay que discutir para establecer como, digamos, una posición partidaria. Pero yo, Rafael Paz, como dirigente de la Fuerza del Pueblo, como presidente del Distrito Nacional y miembro de la dirección política, postulo por una compactación del Estado. Una compactación que ayude a que el Estado sea más eficiente, señores. No es posible que tú tengas 3 instituciones con presupuestos limitados dedicadas a la misma actividad. Es mejor tener una institución fuerte que pueda avanzar con fuerza y darle servicios esenciales a la población, porque al final, señores, y lo dice el Banco Mundial en su estrategia país, lo dijo el Fondo Monetario Internacional en su estrategia país, República Dominicana, que es la principal economía del Caribe y de Centroamérica, con 113.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, no puede, en el marco de su estrategia de cooperación, dedicarse a temas de acceso a mercado, porque somos la única economía de ingreso medio alto que todavía tiene rezagos importantes en la parte social. Entonces, la clave de la agenda de la República Dominicana en los próximos años, ¿ustedes saben cuál es? Los servicios públicos. Y si evaluamos los 4 servicios públicos esenciales de la República Dominicana, nos quemamos en todos. Nos quemamos en educación, nos quemamos en salud, nos quemamos en energía eléctrica y nos quemamos en transporte. Entonces, las reformas que necesitamos es para hacer más fuertes las instituciones y atender esos temas. Esa es la visión que nosotros estamos empujando desde nuestra visión política, desde los espacios partidarios y desde la sociedad. Ciertamente el Congreso de la Fuerza del Pueblo va a pasito lento, pero imagino que hay un cronograma que se va a cumplir, por eso no creo que haya que preocuparse mucho que le lleve año y medio. Yo sí veo que le falta como una vocería más expedita y una intervención más pronta y agresiva en los temas de la agenda nacional. El estilo es que problema económico, hay un equipo económico que hace una rueda de prensa, un problema del agro, hay un equipo del agro que hace una rueda de prensa, pero no se siente esa participación en la cotidianidad de la política de la fuerza del pueblo. Yo creo que deben despejar el camino, que todo el mundo sepa allá adentro que Leonel es el candidato y definir esa vocería, porque es que la agenda de Leonel es muy cargada, es muy complicada.
Por ejemplo, la reforma fiscal. Hace rato que la Fuerza del Pueblo debió ver la alternativa. Claro. No se pudo, que lo que hay que hacer es esto. ¿Qué plantean ustedes respecto al retiro del proyecto de reforma fiscal? ¿Qué respuesta han dado? Mire, don Nelson, déjeme decirle algo que usted muy bien sabe. El rol del gobierno es proponer reformas. El rol de la oposición en todo país democrático organizado es dedicarse a las actividades de control político. Nosotros hemos hecho ese rol de control político lanzando una mirada crítica sobre las propuestas hechas por el gobierno dominicano. En el plan de gobierno del presidente Fernández hay 2024 propuestas de transformación de la economía nacional y de una visión sobre la reforma fiscal a la que debemos aspirar en el país, que es una que vaya en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo primero que tiene que tener una reforma de nuestro sistema impositivo, ¿usted sabe lo que es? Consenso con los sectores sociales y una legitimidad de origen. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a que el espacio para concertar un pacto fiscal, que son las reglas generales que deben luego convertirse en impuestos específicos, debe de discutirse en el Consejo Económico y Social. Y ese paso no fue agotado por la administración Abinader, en contra de lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y en contra de lo que manda la Ley 5215, que crea el Consejo Económico y Social. Y nosotros lo hemos dicho y lo hemos señalado con claridad. Y señalamos con claridad que en el caso, por ejemplo, del IPI, que se convertía, desde mi punto de vista, en un impuesto socialista, porque terminaba con el concepto de propiedad privada en la República Dominicana, porque a partir de la aprobación del modelo de IPI que se estaba planteando, toda propiedad que no fuera considerada como vivienda social tenía que pagarle una renta al Estado. Y se eliminaban las exenciones que existían para ciudadanos de más de 65 años. Significa que los jubilados de sus pensiones iban a tener que tomar dinero para pagar una renta por una propiedad que tenían. Y señores, eso era finalizar con el concepto de propiedad privada en el país. Pero sobre todo el mandato constitucional del derecho a la vivienda, que debe estimularse a través de políticas públicas, a través del IPI se rompe. Porque usted, en vez de tener la facilidad, el apoyo del Estado para acceder a su primera propiedad, como matrimonio joven, como pareja en unión libre, lo que tiene es un conjunto de trabas impositivas para poder desarrollar su vida en su casa, de su propiedad. Rafael, el pasado 29 de agosto, en la semanal de ese lunes, el presidente de la República, conjunto al ministro de Trabajo, presentaron al país su propuesta de reforma laboral, que finalmente fue depositada 5 semanas más tarde en el Congreso y que reseñan los medios el día de hoy. A 3 semanas de estar en el Congreso, aún la comisión encargada no ha empezado los trabajos correspondientes. En ese sentido, al ser una reforma tan importante que impacta tanto en el aparato productivo nacional y en la sostenibilidad del crecimiento, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo y cuál es tu opinión personal en torno a cómo debe abordarse esta reforma laboral, sobre todo en ausencia de consenso necesario en cuanto a figuras que son puntos de quiebre para las partes envueltas, como lo es la cesantía, por ejemplo? Mira, Federico, el tema de las reformas propuestas por el gobierno es que no tienen un objetivo claro. Y si tú las miras en detalle cada una, parecieran que fueran elaborados por 3 gobiernos distintos, no por un gobierno. Uno de los objetivos esenciales de las reformas que requiere el país es formalizar la economía dominicana. Y eso se logra con una combinación de reglas que son de tipo laboral, que están vinculadas al sistema de seguridad social y que están vinculadas al sistema impositivo. El tema, por ejemplo, que era un punto luminoso de la reforma, de la eliminación del incentivo, del anticipo a las personas físicas y a las microempresas y el cambio del modelo de pago para las pequeñas y las medianas, debió combinarse con un modelo de aportación que pudiera reducir el impacto del flujo de caja. Y ya los empresarios serán los que me estarán entendiendo en esta parte del flujo de caja, para poder hacer sostenible en la República Dominicana un seguro de desempleo que pudiera ser una alternativa viable y en la que hay algún nivel de consenso. Pero también tú necesitas que el sistema, la legislación laboral te estimule la formalidad. La otra meta esencial de la República Dominicana es una que estuvo ausente completamente del debate de las reformas. ¿Ustedes saben cuál es? Exportaciones.
No había en la reforma una sola medida destinada a potenciar las exportaciones en un país que se ha convertido en una potencia económica en la región y que tiene grupos empresariales con capacidad, con sofisticación, con capital para poder, digamos, mejorar su incidencia en el comercio exterior. Lo tercero es modernizar la República Dominicana. Yo esperaba particularmente una reducción significativa de los impuestos a las telecomunicaciones y que el Internet pudiera ser gratis en la República Dominicana. Bueno. Crear las condiciones, sobre todo para el estudio y para el trabajo. Esa es la vía, esa es la visión, hacia ahí debemos caminar. Si no logramos encajar una agenda que vaya hacia esos objetivos, al final el gobierno va a estar dando palos a ciegas y va a estar yendo en un vaivén. Y nosotros, desde la oposición, estaremos señalando de forma crítica esto y construyendo una alternativa de cara al 2028. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y miembro de su Dirección Política Nacional, por estar con nosotros el día de hoy en Despierta con CDN. Siempre es un placer recibirte. Gracias.